Nuevamente, buen domingo a todos. A ver, buen día. Buen día. Aún así, todavía con la almohada. Vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a ver el último versículo de este capítulo. Ya vamos finalizando. Vamos llegando a la mitad del libro porque tiene cuatro capítulos y los chicos, sí, muy bien. Los chicos van pasando así que vamos a ir al libro de 2 de Timoteo capítulo 2 y vamos llegando ya a la mitad del libro. Creo que el próximo mensaje vamos a abarcar más pasajes porque van a empezar a hablar ahora estamos hablando del obrero de Dios, pero ahora vamos a hablar, después del próximo mensaje van a hablar la antítesis, o sea, aquellos que son contrarios al obrero de Dios, aquellos falsos maestros, hombres malos, amadores de sí mismos, y toda la descripción que da. Pero vamos a leer versos 24 al 26, vamos a leer esto, y recuerden que esto es la continuación de todo lo que se viene escribiendo, entonces no está aislado, así que vamos a leerlo, y vamos a leerlo en voz alta. Vamos a leer en voz alta y nos ponemos de pie, como siempre le animo, en cuanto a reverencia en la escritura. Y bueno, podemos leer verso 20, vamos a leer todos juntos, verso 24 al 26. Dice la palabra del Señor: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a ver que personas se pueden arrepentir de sus pecados si el obrero de Dios es paciente, o si el obrero de Dios tiene una forma de tratar paciente. O sea, se puede, porque no, aún se puede, el obrero del Señor, el cristiano, puede tratar con una persona que no se quiere arrepentir y no va. Pero esto va a contribuir, y vamos a ver 3 elementos que contribuyen al cambio de vida o al cambio de actitud que tiene uno hacia el pecado. Nuevamente, nosotros no podemos cambiar a nadie, pero sí nosotros podemos ser personas agentes de cambio, estimularle, o sea, de animarle. Y vamos a ver que la paciencia, la mansedumbre, la humildad, en todo ese aspecto, en todo ese proceso, es importante. Primero vamos a ver esos 3 elementos. Primero, la identidad del obrero de Dios. Segundo, la ética del obrero de Dios. Y tercero, el trato del obrero de Dios. Vamos a comenzar con el primero, que es la identidad del obrero de Dios. Verso 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y acá utiliza el siervo del Señor. O sea, y esa palabra es muy conocida por un libro que se escribió hace tiempo atrás, que se llama Esclavo de John MacArthur, y él da esa explicación de esa palabra que muchas veces se reemplaza la palabra doulos, que significa esclavo, se la traduce como siervo. Y esclavo es más fuerte, se podría decir más fuerte, sobre todo acá en Latinoamérica, o a nivel mundial también puede ser, pero es más fuerte porque se lo ve vinculado a la esclavitud en el siglo XVI, siglo XVII, donde esclavizaban a los negros y lo maltrataban de manera brutal. Pero la palabra que significa, o sea, la traducción más certera es esclavo. Siervo es como un poquito más tolerante, o sea, más fácil de recibir, pero la palabra es esclavo. Es mejor decir, el siervo de Cristo, ¿no? Que decir, soy esclavo de Jesús. Y yo con eso le decía a mis compañeros, no, yo soy esclavo de Cristo.
Y decía, no, pero eso suena feo, no, te voy a decir de otra forma. Esa la forma es así, esclavo. Y acá cuando dice, porque el esclavo del Señor no debe ser esto y esto. Y eso es lo que se debe traducir. Y eso es lo que se le atribuye. No está diciendo, vos podés ser, no, sino está diciendo el esclavo del Señor. O sea, lo da por sentado, lo da por hecho. ¿Y por qué utiliza eso? Bueno, no estoy en la mente de Pablo, pero sí uno puede ir oliendo que lo que va a decir a continuación de eso va muy en contra en cuanto al ego que uno puede tener, al ego que uno puede ir agarrando. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es acerca de la amabilidad, acerca de no contender, acerca del ser manso. Esas cosas son, en cierta manera, van contrario a una persona que tiene el ego muy grande y que cree que es dueño de su propia vida y que debe defenderse siempre ante una ofensa. Ahora dice, porque el esclavo del Señor. El siervo, o sea, el esclavo, es un pastor. Porque ¿a quién está hablando? Está hablando a Timoteo y está hablando en términos generales a esa persona que está, ministrando la palabra. Pero nuevamente, ya como le digo y le repito siempre, no es aplicable solamente a Timoteo, es aplicable a toda la iglesia, ¿o no? ¿Amén? Porque si no, vos estás sentado acá y dirás, bueno, este mensaje no es para mí. No, el mensaje también es para vos si realmente has creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Sos un esclavo del Señor. Además, en la palabra del Señor dice en 1 Corintios 6, versículo 20, si quieren ir allí, o si no, escuchen, si no saben dónde está. 1 Corintios capítulo 6, verso 19 voy a leer y verso 20 para que leerlo en contexto. Verso 19 y verso 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Y el verso 20: Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la persona, el cristiano, está hablando a la iglesia en general, a todos los corintios y a la iglesia en general, está diciendo, ustedes han sido comprados por precio. Y como dice en 1 Pedro, también capítulo 1, verso 21, dice que nosotros no fuimos comprados por cosas vanas, como oro y plata, sino como ¿qué? Como la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que es más valioso que la plata y el oro. Entonces, en término particular, está hablando de Timoteo, pero en términos general está hablando también a toda la iglesia. Y vos has sido comprado y sos esclavo del Señor. Así que a partir de hoy todos nos vamos a llamar esclavos. Podría ser un buen título. Si sos cristiano, sos esclavo del Señor. No hay otra, no puede encuadrar en otro pensamiento más que eso. Pero también dice que es esclavo ¿de quién? Del Señor. Y voy a leer un pasaje también hay otros pasajes que mencionan eso, pero bien 1 Corintios 4, 1 voy a leerlo. Y dice esto acerca de los que están sirviendo, de los que están ministrando. Apoya también esto, lo que dice Pablo a Timoteo. Dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 1: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero dice, ténganos, o sea, las personas, ustedes, consideren a nosotros como quienes, como servidores de Cristo. Y cuando hablan de servidores, se está hablando también de personas que eran en una, o sea, el término ese era como personas que están, esclavos que están sirviendo de remeros en lo más bajo del barco. Y esas personas que estaban en lo más bajo, porque era obvio, estaban remando, siempre recibían los desechos o las cosas, o sea, ellos estaban atados ahí y ellos estaban en lo más bajo y habían en diferentes niveles. La cuestión es que Pablo dice, bueno, yo estoy ahí como remero,
¿de quién? ¿Primero de ustedes? No, servidores de Cristo. Y ese es el punto. O sea, el punto es que vos sos un esclavo o el que está sirviendo en las cosas del Señor es un esclavo y debe ser tratado como tal, pero es esclavo ¿de quién? De Cristo. No es esclavo de los hombres. No es esclavo de los hombres. Voy a leer otro pasaje, 1 Corintios 7, versículos 22 y 23. La identidad del obrero de Dios es que es un esclavo. Sí, es un esclavo, pero de Cristo. Y en 1 Corintios 7, versículos 22 y 23, exhorta a que no nos hagamos esclavos de los hombres. Dice verso 22 del capítulo 7. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Nuevamente, ahí está reafirmando. Pero verso 23. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y esto quiere decir que si yo estoy acá para poder ganarme la aprobación de ustedes, para siempre de querer agradarle a ustedes, siempre de estar haciendo las cosas, o sea, regular mi conducta para poder caerle bien, eso yo estaría siendo esclavo de los hombres, estaría siendo esclavo de la iglesia. O ustedes, si me tratan como si fuera yo su esclavo, su siervo o su empleado, es una manera mala de ver las cosas, porque yo soy esclavo primero de Cristo. O sea, yo estoy acá para servir a Cristo, no estoy para eso primeramente, principalmente. Después sí sirvo a las personas y esa es mi función, pero no se equivoquen porque mi Señor es Jesús, mi Señor no son ustedes, no es las personas. Y ahí cuando dice no os hagáis esclavos de los hombres, está queriendo decir si yo por evitar que una persona sea ofendida o una persona no se sienta mal porque yo le voy y le confronto con la verdad y yo evito eso para que no ofenderlo o evitar esa, en cierta manera, herir su sensibilidad o evitar que se enoje, entonces yo por evitar eso estaría siendo esclavo ¿de quién? De los hombres. Estaría haciendo todo para agradar a esa persona. Pero yo estoy comisionado, estoy enviado a poder hablar la verdad. Y no importa si se ofende, no importa si lo toma mal, yo debo ir y decirle. Pero todo lo que vamos a ver ahora a continuación, todo con una actitud y con un trato, un proceso a la manera de Dios. Así que, como para cerrar este punto, debes saber que no sos dueño de vos mismo. Vos no te perteneces a vos mismo. Entonces, esto está para el pastor y para cualquiera. Vos no sos dueño de vos mismo. O sea, tu voluntad ha sido comprada. O sea, ha sido comprada por precio. Sos esclavo de Jesús, no tenés decisión propia. Y eso es fuerte, pues, si lo hablamos a los mundanos, dirán, ¿qué es eso? O sea, ¿qué me está diciendo? Pero estás sometido a alguien que es digno, a alguien que es omnisciente, a alguien que murió por vos. No es alguien un señor malo, sino un siervo benigno, amante, bondadoso. Dios compró tu vida a precio de la sangre de su Hijo. Por tanto, no debes responder en base a tu propia conveniencia. Y eso es lo que se va a mencionar más adelante. Vamos a ver que si uno no entra con ese cuadro, después todas las ofensas, las críticas, el rechazo, etcétera, etcétera, le va a hacer responder de una manera mala, de una manera inadecuada, de una manera pecaminosa. Porque aquí Dios te va a pedir que seas manso, humilde y paciente. Algo que para la carne es difícil, para la carne no quiere hacer eso. Ahora,
la identidad del obrero de Dios, ya lo vimos, que es la de ser un esclavo. La segunda es la ética del obrero de Dios. Es la ética del obrero de Dios. Y acá vamos a ver varias cualidades, varias descripciones del carácter que requiere el obrero del Señor, o sea, el esclavo de Cristo. Y continuamos verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué cosa? Contencioso, sino amable para con todos. Y voy a comenzar con amable, cuando dice sino amable para con todos. Después voy a agarrar la palabra contencioso. El obrero del Señor debe ser amable. Y esa palabra amable significa tierno, afable, suave, bondadoso y nuevamente amable. O sea, eso es lo que significa una persona tierna, una persona afable, suave y bondadosa. Y eso es, o sea, quiere decir que eso es la forma en que esa persona debe ser para quién, para con las otras personas. Cuando habla de ternura o de suavidad, a mí siempre se me viene, cuando mencioné esa descripción, se usó ese término para decir que eso significa la amabilidad. Digo, cuando, por ejemplo, yo tengo vasos, y están los vasos que son de plástico, y están los otros vasos que son de vidrio. Y los vasos de plástico, bueno, agarro, lo tirá, viste, en la bacha, pum. Pero yo si agarro los vasos de vidrio, ya me quedaría sin vaso, ¿no? No tenía vasos, más vasos. Estaría pidiendo a las personas, pero porque yo con el trato al que agarro al vaso de vidrio es diferente, es más con cuidado. Y aún ese evito darle a los niños o incluso a un adulto que no sabe nada. Pero sí, tratar de cuidarlo, mantenerlo y tratar de ser tu trato es diferente, es delicado, es tierno. De la misma manera está refiriéndose a eso. Está diciendo, sé suave, sé tierno. Y bueno, vamos a ver a la hora de corregir. Pero no solamente ser amable para con algunas personas, con algún sector de la iglesia, o con algún sector de aquellos que se están oponiendo, sino dice ser amable para quienes, para con todos, para con todos. Dice en un pasaje, en Santiago capítulo 2, verso 1, dice esto, escuchen, no vayan ahí por el tiempo, dice, hermanos míos, que en vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Sea sin acepción de persona. Está diciendo, mira, ustedes no hagan distinción. ¿Por qué? Porque Dios tampoco hace distinción. No es que Él escoge salvar a uno porque por su color de piel, por su estatus social, o por su nivel intelectual, o por su habilidad deportiva. No, Él salva por gracia y por amor. No por por mérito alguno de un hombre. No. Pero el hombre sí lo hace. Sí hace acepción de persona. Sí hace distinción. Por esa razón Santiago exhortaba y mandaba a que no lo haga. Porque te decía, y voy a leerlo, voy a ir allí, en el caso que mencionaba él, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que traiga ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. Y después continúa. Pero ven la distinción que ellos hacían. Entraba un rico con ropa espléndida y le decía, vení, sentate en lugar privilegiado. Sentate acá, conmigo. Yo quiero ser tu amigo. Pero llegaba un pobre con ropa andrajosa, con ropa mala, y decía, bueno, vos sentate ahí, sentate acá bajo mi pie o anda, quédate parado, no dándole el lugar. O sea, ese es un buen trato, o sea, eso es un buen trato para con todos o está haciendo distinción.
claramente está haciendo distinción. Y está haciendo distinción, en cierta manera, por lo económico y por la ropa. Y eso es algo que Dios rechaza, que Dios desagrada. Bueno, de la misma manera, está diciendo, sea amable para con todos. Y eso es algo, porque eso es algo que nos debe golpear y seguramente a todos. ¿Por qué? Porque aún así somos amables para con lo de afuera, ¿verdad? Somos amables para con las personas que como quien dirá, no conocemos, o acá en la iglesia, para poder, de esa manera, mantener un testimonio tal. Pero después en casa, vuelan los tenedores, vuelan las hojotas, tal, se pelean. Pero es así la forma en que Dios quiere que tratar, así Dios quiere que vos trates así a tu esposa, que vos trates así a tus hijos, que vos trates así a tu esposo, es de esa manera, o ser amable para con todos. Dice acá, amable para con todos, no hacer distinción sobre ninguna persona, ser amable para con todos. También continúa, y no continúa, sino voy a volver atrás, dice que no debe ser contencioso. Y eso es lo contrario a ser amable. Por esa razón él dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Hace un contraste. El si no significa un contraste. Y la palabra ese término quiere decir alguien que guerrea, alguien que está peleando, alguien que disputa, alguien que riñe. Y también una palabra similar a eso en pendenciero, que yo les he mencionado otra vez, que en 1 Timoteo 3 menciona uno de los requisitos del pastor, es que no dado al vino, no pendenciero, no codicioso ganancia deshonesta, sino amable, apacible y no avaro. Pero dice no pendenciero. Y la palabra pendenciero significa, o sea, quiere decir golpeador, pugnaz o peleonero. Y es alguien que se involucra en pelea, o sea, alguien que está involucrado. Y yo me da gracia, pero me contaban de un pastor, o pseudo pastor, que dice que está involucrado, o sea, lo veía en las fiestas, en las redes sociales, y estaba ahí en la misma fiesta, y también allí se lo veía que peleando, o sea, peleando a los puños. Y digo, wow, digo, qué cosa, me imagino la imagen, peleándose ahí con los chicos del barrio, con los pibes, ahí peleando, porque está bajo sustancias alcohólicas o lo que sea. Y eso no es propio de un pastor, o sea, no encuadra. Y bueno, esa iglesia debe estar, los miembros no deben estar siguiendo la palabra, seguramente, porque si el supuesto siervo del Señor es así, que se espera de los demás. Pero acá dice golpeador, pugnaz, peleonero. Eso no debe ser el esclavo de Cristo, el obrero de Dios, no debe ser así, no debe ser alguien contencioso. El punto es que el obrero del Señor no debe atender a cuestiones necias, porque eso es lo que está viendo en el versículo 23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué cosa? Contiendas. El punto es que no debe meterse, involucrarse, porque el obrero de Dios, si se involucra en eso, se involucrará en contiendas, y en eso no estará siendo amable. Estará involucrándose en algo que es sin sentido, son cuestiones necias e insensatas. Y a lo que me refiero es que, por ejemplo, el maestro, el siervo del Señor, cuando se involucra en esto de poder corregir, de poder decirle la verdad a alguien, no debe ser la imagen de, por ejemplo, cuando enseñaban hace 50 años atrás, o 40, que los que fueron a la primaria hace tiempo atrás, ¿qué tenían los maestros? Una varita, una regla, ¿verdad? Y vos si te portabas, ¿qué te hacían? Te hacían así, o te ponían así, y te tiraban, ¡plá! O sea, no es que lo hayan hecho conmigo. A mí lo máximo que han hecho fue poniéndome en un rincón. Pero antes existía eso, la disciplina física. No, ahora ya estoy pensando en comprar una regla. ¿Para qué? ¿Vos déjame cantar? Pero el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser de esa manera de enseñar a los golpes, enseñar de esa manera, no, eso es el mundo.
Ahora, también existe esto de aplicándolo a situaciones. Hay algunas madres que gritan a sus hijos. Y el maestro no debe ser un gritón, o sea, el obrero de Dios no debe ser un gritón. Esa es la manera que enseñan ellas, y esa manera no es la apropiada, sino la manera que deben entender un hijo, un niño, es hablándole y diciéndole: mirá, lo que vos hiciste está mal, te lo digo, la próxima va a haber cha-cha. Y si lo hizo de vuelta, no le digas: te voy a matar, te voy a hacer esto. No, vas, listo. Y va a aprender así. La próxima también, pero le vas hablando, le vas diciendo. Porque si no, ese hijo o ese niño se va a acostumbrar a atender el grito. Y después no te va a dar más la voz, y ese chico va a seguir haciendo porque va a acostumbrarse a los gritos. Y no es así como debe ser. Dios dijo que hay que usar las varas, pero eso en el contexto de la casa, Pero lo que quiero decir es que hay una forma que tienen algunos de poder enseñar a los gritos. Y no debe ser así como el obrero de Dios quiere enseñar o hablarle a un hermano o a alguien que se opone. Buscar enseñar es el punto, no buscar ganar la discusión. Porque eso también quiere decir la amabilidad. ¿Y qué pasa cuando hay tipo un desacuerdo o una discusión? Uno empieza a hablar un poquito más alto, el otro no se quiere quedar, empieza a hablar más alto, y el que le gusta gritar y eso, va a llegar a ese punto. Y por gritar, por querer hablar más fuerte, va a querer de esa manera tener la razón. Pero eso está equivocado, no debe ser así. Y también, cuando suceden esas cosas, el obrero de Dios no debe usar descalificativo en un desacuerdo. No, lo que se está discutiendo es tal un hecho, pero no usar un descalificativo. No, porque vos sos un dormilón, vos sos esto, vos sos... Eso ya está yendo más allá. Hay que analizar más que nada el hecho que se requiere, y tal vez sea eso, pero cuando se está haciendo un desacuerdo se debe apuntar al hecho, a lo que se está discutiendo. No ir más allá, no usar un descalificativo para poder hacerle sentir mal o querer decir: yo tengo la razón. No debe ser así. Así que el obrero, de una de las éticas, es amable para con todos. Y si quiere ser amable, no debe ser un contencioso. Yo, si voy a hablar a alguien, no debo ir con el fin de ir solamente a la confrontación, sino mi fin es poder enseñar, poder instruir, decirle, mostrarle qué es lo que está haciendo mal y por qué debe cambiar. No de solamente ir y decirle: mirá, vos sos un pecador y esto. No, ese no es el punto en sí. Ahora, no solamente dice eso, sino también menciona apto para enseñar. Apto para enseñar. Y el pastor debe ser alguien calificado para enseñar. Es decir, debe tener cualidades y habilidades para enseñar la palabra de Dios. Y también eso involucra carácter para enseñar la palabra de Dios. O sea, cuando una persona enseña la palabra de Dios, primero debe saber lo que enseña. Y eso se aplica también a ustedes. Ustedes van a encontrarse en situaciones en el trabajo o en su casa. Si son padres, también deben enseñar a su esposa, a sus hijos. Y también, si son madres, también tienen ahí oportunidades para compartir o lo que sea. Siempre hay oportunidades para enseñar la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Cuando vos lees este libro, cuando vos estudias este libro, cuando vos tenés devocional, cuando vos tenés tiempo con la palabra de Dios, eso es evidente. Y no sabes lo que enseñás. No sabes lo que está diciendo, no tenés fundamento para decir. Entonces, el obrero del Señor, el obrero de Dios, debe saber lo que enseña. Eso también implica la aptitud para enseñar, ser apto para enseñar. Saber dónde están las enseñanzas, basarlas y saber interpretarlas. Segundo, también hacer lo que uno enseña, o sea, poner en práctica lo que uno enseña. Porque de nada sirve que vos sepas un montón,
Pero después cuando suceden estas cosas, como decir, un desacuerdo o algo que no te gustó, ahí no, te enojas y haces esto. De nada sirve. Todo tu testimonio, ¿dónde queda? Queda por la basura, en el tacho. Porque se ve, esa persona no es paciente, no es mansa. Si vos no pones en práctica lo que la Biblia enseña, estás siendo incoherente. Es como decía alguien, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y no debe ser así. Debe haber una coherencia. Y ¿saben qué? Ustedes, aunque vean tal vez los niños de 5, 6, 7 años, que digan, bueno, él es pasado por alto, o sea, no pasa nada. Ellos, hasta los niños, se dan cuenta cuando hay incoherencia. Dice esto, pero hace otro. Hasta ellos se dan cuenta. Imagínense la gente del mundo, que ya son grandes, y son críticas, y piensan por sí mismos. Se dan cuenta, lo agarran y no más. Y también saber enseñar. No solamente es saber lo que enseño, sino saber enseñar. Porque había escuchado una ilustración acerca de un hombre que decía que él se dedicaba a entrenar y capacitar a gente para el ministerio o personas que estuvieran involucradas, no necesariamente el pastor. Y tenía un alumno que quería ser pastor o que quería ser maestro de la Biblia. Y le decía que él tenía el don, y estaban como varias semanas diciendo, no, yo tengo el don de enseñar, yo tengo el don de predicar. Y le decía, no, vos no tenés el don. Y bueno, él dice que llegó a un punto donde dijeron, bueno, vos tenés el don, está bien, pero ellos, o sea, la gente, la congregación, ellos no tienen el don de escucharte a vos. Entonces, quiere decir como que no le entendían, no le captaban. Y eso es una vez que Dios te da, porque Dios ha puesto pastores y maestros. Y no todos tienen ese don para poder comunicar la palabra del Señor. Por esa razón, no todos están predicando, todos son maestros de la palabra de Dios. Ahora, un ejemplo de eso, de alguien que era apta para enseñar, en el Antiguo Testamento, cuando en Nehemías capítulo 8 se ve el avivamiento, ¿quién fue la persona que predicó en ese lugar? ¿Alguien se acuerda? Esdras. Esdras predicó en ese momento, en esa ocasión. Y Esdras en capítulo 7, verso 10, dice que él propuso en su corazón preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para ponerla por obra y para enseñarla a otros, al pueblo. Él hizo 3 pasos. Él primero la estudió, él después la practicó y él después la enseñó. Él preparó su corazón. ¿Saben cuánto antes de Nehemías capítulo 8? Aproximadamente 14 años antes de esa ocasión. Entonces él tuvo años estando en la palabra de Dios. Si vos tenés años en la escritura, tenés años en el cristianismo, tenés que saber la palabra de Dios, tenés que saberla, tenés que estudiarla, tenés que saberla, tenés que ser un maestro. En el Hebreo capítulo 5, al final de ese capítulo, dice, pero ustedes debiendo ser ya, ¿qué cosa? Maestros. Ahora tenéis necesidad de recibir, ¿qué cosa? Leche, o sea, alimento no sólido, por cuanto no son maduros. Entonces, hermano, le animo a que puedan ser aptos para enseñar, en un aspecto general. Pero sabemos que en un aspecto particular, hay algunas personas que han sido llamadas por el Señor y han sido dotadas para poder comunicar la palabra de Dios, además del carácter que debe tener. Pero no solamente dice que debe ser apto para enseñar, sino también sufrido. Y buscando el significado, quiere decir alguien que soporta la enfermedad. Alguien que soporta la enfermedad. ¡Wow! Alguien que soporta, como quiero ya, las malas. ¿Y por qué digo la enfermedad? ¿Por qué utiliza ese término? Porque la enfermedad, ¿a alguien le gusta la enfermedad? ¿A alguien dice, a mí me gusta estar enfermo? No. Pero llega, ¿verdad? A mí cuando me empieza a agarrar la fiebre o esas cosas, ¡ay, qué feo! Y es como que yo estoy acostumbrado a estar, o sea, de cierta manera bien, o sea, ahora estoy, gracias a Dios, bien, pero cuando te empieza a doler la cabeza, cuando te sentís malestar, eso es algo que
que no te agrada, no nos agrada. Que si tenemos que elegir, elegimos que no tengamos ninguna enfermedad. Pero vivimos en un mundo caído. Pero acá dice alguien que soporta la enfermedad, a ese estado continuo y que muchas veces es permanente. Por eso el obrero de Dios debe ser sufrido. ¿Y por qué lo asocia con esto? ¿Por qué lo pone acá en este contexto? Es alguien que debe soportar las críticas, alguien que debe soportar el rechazo, el menosprecio y hasta aún amenazas de parte de la persona que se opone o que está en desacuerdo muchas veces, o aún incluso en la misma congregación. Por ejemplo, en Números capítulo 12, versos 1 al 3, voy a leerlo. En Números capítulo 12, versos 1 al 3, dice lo siguiente acerca de la actitud que tuvo María y Aarón con respecto al liderazgo de Moisés. María y Aarón eran hermanos de Moisés. Y esto es lo que sucede. Número es el cuarto libro de la Biblia, está en el Pentateuco, y dice lo siguiente en Números capítulo 12, verso 1 al 3. Y también va asociado con lo que voy a mencionar, el punto siguiente, que es el trato del obrero de Dios. Dice verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No habló también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y dice verso 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero verso 1 dice, ¿hablaron contra quién? Contra Moisés. Y después Dios, ¿qué hace? Castiga a María. ¿La castiga con qué cosa? Con lepra. Con lepra. ¿Por qué? Porque habló contra el siervo, habló contra el líder, habló contra alguien que Dios lo llamó en la zarza ardiente y le dijo, vos vas a liberar al pueblo, vos vas a guiar al pueblo a la tierra prometida, vas a liberar la esclavitud. Y ellos cuestionaron el mandato, cuestionaron lo que Dios había establecido. Y dijeron, solamente porque Moisés ha hablado de Jehová. Y María no fue, y Aarón no fueron los únicos. No fueron los únicos, también se ve Coré, se ve en otras ocasiones donde siempre están cuestionando el liderazgo de Moisés. Pero acá yo utilicé ese punto porque María y Aarón, ¿quién eran de Moisés? Eran hermanos. Y se supone que entre hermanos va a haber esa fraternidad y va a haber ese cariño, pero aún así entre hermanos ellos le dijeron, hablaron mal de él. Entre nosotros incluso puede haber eso, entre el mismo cristiano. A mí ya han hablado muchas veces mal de mí, se persiguen, no, pero es algo que el pastor Mason, sí, tal vez por mi peinado, por mi cara, pero el pastor Mason, una de las cosas que me decía cuando hablábamos de cosas así, decía que, y lo he escuchado también de otro, que el pastor va a tener como en cierta manera piel de cocodrilo. ¿Por qué? Para que no, o sea, toda la lluvia de crítica o cosas malas que le puedan venir, o desacuerdos, cuestionamientos, que pueden ser honestos y tal vez pueden ser real, pero no es porque tal vez digo esto porque hay cosas que por ahí yo puedo tomar decisiones y que no todos van a saber por qué tomo decisiones, porque yo no debo dar esa información, porque es algo confidencial, algo que el Señor me da a mí y de poder guardarlo, y que no todos van a entenderlo, pero yo voy a estar en una situación donde es o hacer lo que Dios quiere que haga, o hacer lo que la gente le agrada. Y al tomar esa decisión va a ser inevitable que pueda haber personas que digan, mira, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hace aquello? Bueno, el pastor decía que uno debe tener piel de cocodrilo, de cierta manera, de piel dura, seca, o sea, decía que cuando también te quemas, cuando vos te quemas, te duele, pero después cuando esa zona ya queda en cierta manera insensibilizada, o sea, ya no, si te volvés a quemar ahí, ya no te va a doler, o sea, ¿por qué? Porque ya eso,
el tejido nervioso ya ha sido asesinado. Bueno, de la misma manera, la persona que debe ser, el obrero de Dios debe ser una persona sufrida, debe ser alguien que soporta la enfermedad. Y hay un ejemplo muy claro acerca de esto, es acerca de nuestro Señor Jesucristo, que hizo lo siguiente. Voy a leérselo, está en 1 Pedro capítulo 2, verso 20 al 23. Dice lo siguiente: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, verso 21 al 23, esto es lo clave. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué él hacía? ¿Él respondía con maldición? No, dice que no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, él cuando estaba en la cruz no decía: te voy a matar, no vas a ver, en el día del juicio voy a... No decía eso. Él que dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, qué distinto es al reaccionar que tenemos muchas veces nosotros en la carne. Es totalmente distinto. No es que van a decir: te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, ya vas a ver. No es esa la forma en que Jesús respondió. Él era un varón experimentado en quebranto. Él soportó la enfermedad, llevó todas nuestras enfermedades a la cruz, todas nuestras iniquidades, y lo clavó ahí. Él fue un varón que experimentó eso. Entonces, una característica del obrero de Dios y cómo debe ser el obrero de Dios en estas situaciones para ayudar a que esa persona abra los ojos, para ayudar a que esa persona entienda que lo que está haciendo es malo, es que soporta las malas, soporta las críticas, soporta el rechazo, y que no va a explotar, no va a enojarse por las ofensas que le digan. Un caso era el pastor Verdi. ¿Lo conocen uno, el pastor Verdi, verdad? ¿Lo conocen? Él es una persona que muy efusiva, enérgica, y lamentablemente no va a venir a la conferencia, pero una persona efusiva. Y decía que cuando él estaba en su casa, venía un vecino y como que le dejaba la basura y esto, y bueno, aún así los perros venían de él y le rompían también la basura. Bueno, esos problemas típicos de vecinos, ¿no? La cuestión es que él fue y dijo: bueno, ya está, voy y le digo al vecino. Fue al vecino, y ¿qué dijo el vecino? Como malo vecino, como nos rodean, ¿no? Acá, como malo vecino le dijo: no, esto no, o sea, le recriminó, le dijo: nada, te voy a hacer esto, y le insultó también, y ¿qué venía a decir? Bueno, la cuestión es que él dice que él en su carne le sale, que le nació de decir: bueno, quería responderte, pero él dice: mudo, no respondió, no dijo nada, se quedó, dice que mordió la lengua y se volvió. La cuestión es que después, a la semana, esa persona fue y le pidió perdón al pastor. Él reconoció que estuvo mal y le pidió perdón, le pidió disculpas. Eso no hubiera ocurrido si el pastor hubiera reaccionado de una manera como él. O sea, si hubiera rebajado a decir: bueno, vos también y esto, y empezar una discusión. O sea, esa persona jamás iba a poder entender. Pero ahora vio ese testimonio, y aunque tal vez el pastor tiene su temperamento, su carácter, le dejó pasar, hizo como Jesús, no respondió maldición con maldición, sino respondió bien por mal. Y como dice ese capítulo, no se ha vencido de lo... Romanos capítulo 12 termina con esta frase diciendo: no se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué cosa? El mal. Entonces, a la manera de Dios es diferente, es más difícil, pero al fin y al cabo, la Biblia dice claro: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no solamente aplicado a los cristianos, sino también personas como Martin Luther King, que cuando había la segregación racial
y los blancos le iban, le pegaban, lo maltrataban, le tiraban de todo, le amenazaban. Él dice que él eligió la no violencia, protestaba de forma no violenta. Entonces, si ellos, siendo incrédulos, aunque él decía que era creyente, pero bueno, tenía una cosmovisión cristiana, pero digo, o valores cristianos, pero si ellos no tienen el Espíritu Santo, actúan de esa manera, retienen su temperamento, su carácter, ¿cuánto más el obrero de Dios? Así que debe ser alguien sufrido, alguien que soporta el maltrato, soporta las malas. No solamente la persona va a ser cambiada cuando el obrero de Dios se identifica como esclavo de Cristo, sino también por su ética, que recién mencionamos, que debe ser amable, que debe ser alguien que es apto para enseñar y que debe ser alguien sufrido, sino también con el trato que tiene en esa ocasión, con el trato. Y versículo 25 al 26, y ya vamos finalizando, que dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero acá dice, ¿cómo debe corregir? Con mansedumbre. Con mansedumbre. No debe corregir de manera soberbia o altanera, o de una manera posicionándose como un escalón más alto que la otra persona. No debe ser así. Debe ser de igual a igual. La palabra mansedumbre quiere decir gentileza con humildad, y otro término que es traducido con mansedumbre, también con dulzura. Con dulzura. ¡Wow! O sea, y a las personas que se oponen, o sea, con esas personas hay que tratarla con humildad, con paciencia, con dulzura. Y aún ese no se actúa así. Aún ese no. La persona que está en desacuerdo con ella le empezó a mirar mal, así. No todas las personas tienen que estar de acuerdo tampoco con nosotros. No debe ser así, no somos tampoco personas diosas, ¿no? O sea que todo tiene que seguir, no. Pero la forma en que tratamos debe ser con mansedumbre, con gentilezas y con humildad. ¿Por qué? Porque habrá personas que se van a oponer. Van a haber personas que se van a oponer. Siempre van a haber personas que se van a oponer. Y en este caso son personas que creo yo que son incrédulas. Por ejemplo, en verso 8 del capítulo 3 de Timoteo, capítulo 3 de Timoteo, verso 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea, esos Jan y Jambres eran personas que eran los magos, que cuando Moisés convirtió la vara en serpiente, los otros también dijeron, bueno, nosotros también vamos a hacer, y hicieron la otra serpiente. Cuando Moisés quiso convertir el agua en sangre, ellos también hicieron un truco para convertir el agua en sangre, siempre oponiéndose, pero después Moisés ya hizo otro milagro mucho más grande, y ya está, se le acabó la magia, el ocultismo se le acabó, porque Dios tiene mucho más poder que los demonios. Entonces, pero esas personas se resistían, se oponían a la verdad que Moisés traía, el mensaje de Dios que era de liberación al pueblo de Israel, y que le dijeron a Faraón, soltar a este pueblo, y ellos se oponían. Van a haber personas así, y acá lo están anunciando, dice que resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Van a pasar eso, va a pasar. Entonces, ¿cómo debe actuar uno? Uno no debe actuar de manera peleona, de manera pugnaz, decir, bueno, yo voy a resolver esto, voy a sacar al falso maestro a los puños o a los gritos, no, sino que hay una forma de tratarlo. ¿Y qué pasa si esa persona que se opone no es un falso maestro? ¿Qué pasa? Que a veces puede ser una oveja ya tirando a cabra, ¿no? Que se está enojando. ¿Qué pasa? Si vos la trataste mal, esa persona va a ser herida porque vos fuiste un peleonero. Entonces, la forma en que vos te debes tratar es con mansedumbre, para que y después el falso maestro se va a ir solo. El falso maestro se va a hacer evidente eso, va a ser evidente. Pero vos en línea general debes tratar con mansedumbre. El pastor debe tratar con mansedumbre, con gentileza, con humildad. También dice,
con mansedumbre, sí, le voy a mencionar un verso de referencia, Gálatas 6, verso 1, eso, pero no lo voy a leer, solamente digo, si están anotando, léanlo porque ahí también Gálatas 6, 1 dice también restaurarle con mansedumbre a las personas que fue allá en falta, restaurarle con mansedumbre. Pero acá también continúa y dice, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, está refiriéndose, como diciendo, quizás, puede pasar. Y eso demuestra fe que esa persona puede entrar en razón y decir con dolor y con tristeza, he pecado, estoy haciendo malo y me estoy dando cuenta a la forma en que vos me venís y me corregís. Puede pasar eso, como puede pasar que no, pero yo no puedo ver a Dios actuando sobre esa persona para darle el arrepentimiento. Solamente requiere fe. Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, eso es verdad, pero a la misma vez también Dios concede el arrepentimiento. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 11, verso, ahí lo voy a leer, eso sí, Hechos 11, verso 28, verso 18, dice lo siguiente. Verso 18 del capítulo 11 de Hechos. Dice, entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento para vida. Y bueno, o sea, el arrepentimiento es, principalmente viene de Dios, pero también viene del hombre, pero el punto de vista acá es que Dios puede conceder el arrepentimiento a esa persona. Entonces vos tenés que tener esa fe. Yo si voy acá a predicar, si vengo acá a predicar, como mencioné en otras ocasiones, o cuando voy a confrontar a alguien, yo oro, y bueno, eso también Dios te pone en esa situación, porque a nadie le gusta ir y decirle lo que está haciendo lo malo. Nadie, pero es necesario. Y cuando vas y le decís, yo me digo a mí esto, y es lo que decían a otra persona, pero en otra ocasión decían, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque si esa persona es creyente, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Que vino acá para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es así. Entonces no importa cómo esté esa persona, si está en pecado, si está haciendo malo, y pareciera como que no le parece nada. Si esa persona, si no le parecía que le da lo mismo, que si esa persona tiene el Espíritu Santo, Dios va a obrar en esa persona. Y por esa razón yo cuando hablo con esa persona, voy y con esa fe, con esa convicción de que el Espíritu Santo es mi ayudador, que esa persona, el Espíritu Santo va a convencerle de lo que está haciendo mal y poder evitar el pecado. Entonces demostramos fe cuando dice, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y sí, nuevamente digo que el arrepentimiento viene producido de Dios, y también la Biblia menciona que arrepentidos, por ejemplo, son dos caras de la misma moneda, pero son dos verdades que debemos creer. Y en esta ocasión, acá menciona el arrepentimiento que viene de parte de Dios. Y hay otros pasajes que mencionan eso, aparte de Hechos capítulo 11, el 2 Corintios 7, versos 9 al 10, si lo quieren anotar, ahí habla acerca de la tristeza que viene según Dios y que produce arrepentimiento en el cristiano. Pero en 2 Corintios 7, versos 9 al 10. Ahora, ya finalizando, al final de este versículo dice, para conocer la verdad, para conocer la verdad. Y hay personas que lamentablemente nunca van a conocer la verdad, porque dice verso 7 del capítulo 3, verso 7 del capítulo 3, estamos ahí cerca, entonces dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar a ¿qué cosa? Al conocimiento de la verdad. Son esas personas, dice que se meten en las casas y llevan cautiva a la mujercilla cargada de pecados, arrastrada por esa concupiscencia, y dice que estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y eso es una realidad. Qué feo que es una realidad, que siempre están queriendo venir a la iglesia,
formaron parte acá o escucharon la palabra, pero nunca entendieron realmente el Evangelio, nunca lo creyeron, nunca lo pusieron por obra. Y en el día del juicio, cuando llegue ese día, cuando Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 sea realidad, esa persona va a ser lanzada al lago de fuego, que la muerte segunda y que arde con fuego y azufre. Entonces, oremos, pidamos al Señor para que realmente conozcan la verdad. ¿Y cómo vamos también a contribuir con eso? Nuevamente, si nosotros nos consideramos esclavos de Cristo, y si nosotros tenemos una ética acorde a la Biblia, que ya lo mencioné, que debe ser amable para con todos, que no debe ser contencioso, que debe ser apto para enseñar y una persona sufrida. Y después las consecuencias positivas acerca de eso, los resultados positivos, es que esa persona va a escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esas personas están encadenadas, tienen un amo, ese amo es Satanás. Y nosotros debemos tener, o sea, cuando vamos a una persona que está en ignorancia, porque es verdad, está en ignorancia las personas que no conocen a Cristo, ignorancia espiritual, nosotros debemos ir con esa mansedumbre, con esa misericordia, de decir, esa persona está esclavizada a su amo, ese amo es Satanás. Y tenés que ir con eso, no tenés que ir con el pensamiento de decir, yo le voy a decir la verdad y lo voy a salvar y lo que sea. No, tenés que entender que esa persona está esclava a sus pecados y que está esclava a un amo que es Satanás, que es el mismo diablo. Ahora, esto también es aplicable a los cristianos, personas que están viviendo, que son creyentes, pero se están desviando y Satanás lo está induciendo hacia el mal. En Samuel, cuando vemos ahí al final del al final del libro de Samuel, vemos que David hace ¿qué cosa? Un censo. Y ese censo trajo mortandad al pueblo. Pero él, cuando comienza ese capítulo, creo que el capítulo 26, no recuerdo bien, pero dice que Satanás indujo a David. Entonces él fue partícipe en cuanto a eso. Lo tentó y lo sedució, y al igual que a Eva, y David no fue inteligente espiritual, no fue sabio espiritual, y cedió a esa tentación. Pero la cuestión es que muchas veces hay personas que van a estar haciendo cosas malas, pecados, y que el mismo Satanás o los demonios lo van a estar llevando hacia ese camino. Nosotros no hacemos liberación ni nada de eso, no tenemos ese ministerio y no creemos que no existe, pero sí vamos con ¿qué cosa? Con la palabra de Dios. Esta palabra va a traer liberación realmente a esa persona, y que puede estar siendo inducida por Satanás, siguiendo sus pasiones carnales. Nosotros podemos ir y confrontarle con la espada del Espíritu y decirle, mirá, esto es lo que dice la palabra de Dios, no lo hagas, no continúe con eso. ¿Y qué dice ahí? Que van a escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que, hermanos, si vos te consideras una persona cristiana, y si sos cristiana realmente, primero, sos esclavo de Cristo, ya de entrada, no es una discusión, sos esclavo de Cristo. Entonces vos tenés que tomar decisiones según lo que Cristo dice, no según lo que a mí me conviene, no según y acomodar la Biblia según a tu propia conveniencia, sino lo que Dios escribe en su palabra. Tenés que hacerle caso. Y segundo, si sos esclavo de Cristo, tenés que tener en cuenta que tu persona, que tu ego debe dejar de lado. Y lo primero que debes hacer cuando vos vas a corregir o estar en desacuerdo o alguien que está en pecado, es que debes ser amable para con esa persona. Y no debe ser una persona contenciosa, de pelear, de gritar, de querer hacer demás cosas para tratar de convencerlos, porque no es la forma de Dios. Y debe ser alguien apto para enseñar, sufrido. Y como dije ya el último punto, que tu trato debe ser como con mansedumbre.
con misericordia. Pues tienes que tener fe porque esa persona, la única forma que abre los ojos, que entienda, es a través del obrar de Dios, a través del Espíritu Santo que obra en el creyente o que también que está obrando para salvación en el incrédulo. Amén. Hay que creerlo. Vamos a orar para finalizar. Señor, gracias por los que están aquí presentes. Señor, gracias porque vienen un domingo más para escuchar tu palabra, pero que no sean solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Porque de nada sirve que vengan acá domingo y como dicen siempre, Padre, vengan a calentar asientos y no ponen en práctica. Eso sería algo incoherente, sino que sean consistentes con lo que dice tu palabra. Y te ruego, Señor, para que eso comience en mi vida primero, en mi día a día, en mi conducta diaria. Y Señor, te pido para que tú nos ayudes, tú nos des fuerza para que lo podamos poner en práctica, porque solo no podemos. Te pido, Dios, también que obres en aquellas personas que están mal, Padre, que están viviendo pecado, que están queriendo practicar el pecado, o que son incrédulos, Señor, que están totalmente apartados de la verdad, que son ajenos, que no conocen la verdad directamente. Te pido, Señor, para que ellos puedan abrir sus ojos y puedan entender el Evangelio, que puedan convertirse, Señor, de sus malos hábitos a la vida, que puedan ir a tu luz admirable, Señor. Te ruego, Padre, para que hagas esa obra y para que nos des gracia al poder hablar, al poder compartir. Aunque hay personas que se van a reír, que se van a burlar, hasta incluso que van a amenazarnos u ofendernos explícitamente y voluntariamente, lo van a hacer, pero nosotros debemos ser como Jesús, que dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ayúdanos, Señor, para llegar a ese nivel de mansedumbre, ese nivel de amabilidad y tratar así a las personas. No obstante, Señor, confiamos en que tú vas a obrar cuando vamos a hablar, cuando vamos a predicar, ya sea para salvación y tristemente también ya sea para condenación, porque tienen dos opciones, Señor, o elegir a Cristo o rechazar a Cristo. Así que te ruego, Padre, para que obres para salvación en cada una de las maneras en que vamos a evangelizar, y también que ore para restauración, para reconciliación, para aquellas personas que no están caminando bien y que vamos y le hablamos con la verdad del Evangelio. Ayúdanos, Señor, para que seamos una familia sana, una familia pura, una familia que crece bien, Padre. Ayúdanos, Señor, y que esta iglesia pueda seguir reproduciendo más obreros, más esclavos del Señor Jesucristo, que es, al fin y al cabo, eso es lo que somos. Gracias, Dios, por habernos comprado por la sangre precio de tu Hijo Jesucristo, por el precio que no tiene, es un precio sin igual, no tiene valor alguno, tiene la sangre tuya, Padre. Así que gracias por amarnos tanto. Y dejo todo en tus manos y dame un buen domingo, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. En nombre de San Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.